Bienvenidos al estudio que estamos haciendo acerca de la vida de Jesús. Todos estamos de acuerdo en que Jesús ha sido y es la más grande persona que este mundo ha conocido. La Biblia nos enseña que Dios por medio de Él hizo todo lo creado y que Dios manda a los ángeles que le adoren. Así que mírenlo, allá en el principio de los tiempos ya Dios por medio de Jesús creó todo lo que existe. Hemos estado viendo acerca de su vida, quién era la mamá, quién era el padrastro, qué es lo que hizo y lo poquito que la Biblia nos enseña acerca de Jesús. Y ya hemos llegado a la parte donde Él empezó a elegir sus discípulos. Y llegamos a la parte donde cuando Juan, que fue realmente el que empezó la predicación acerca del reino de Dios que había llegado, fue Juan. Ahora, cuando Juan fue puesto preso, entonces Jesús empezó a predicar. Y lo primero que hizo, se fue a Galilea, la provincia del norte de Israel, y puso su centro de operaciones en una ciudad que se llamaba Cafarnaún o Capernaum, y desde ahí Él salía y recorría todos los pueblitos predicando a la gente que se arrepientan y se vuelvan a Dios, porque el reino de Dios ya estaba en medio nuestro. Y entonces Él, la manera de confirmar que Él venía de Dios era que Él sanaba todas las dolencias de la gente, paralíticos, rengos, mudos, sordos. Y se hizo tan famoso que venía gente de todas partes y todos eran sanados. Y después entonces Jesús dice que viendo las multitudes se subió a un monte, ahí en Galilea, se subió a un monte y se sentó. O sea, vieron que los reyes tienen un trono, los presidentes en los países democráticos también tienen un trono. Por ejemplo, aquí en la Argentina tenemos el sillón de Rivadavia, el primer presidente. O sea que la silla da como autoridad. La silla, que es el trono, da como... Y él dice que se sentó como teniendo autoridad y entonces llamó a sus discípulos que ya había elegido y les empezó a enseñar. ¿Y qué fue lo que le empezó a enseñar? Bueno, le empezó a enseñar lo mismo que nosotros, por ejemplo, la Argentina o Uruguay o España, cuando ellos mandan un embajador a otro país y en ese otro país hay una embajada, ese pedacito de tierra es como si fuera del país de origen. Por eso es que alguien que está perseguido por la justicia, por problema político, va y se asila en una embajada y el gobierno de ese país no le pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque no está en el país, está como si estuviera en el país al cual pertenece la embajada. Y Jesús vino, pero para ir un embajador al otro país lleva y presenta las credenciales. O sea, el gobierno argentino pone un embajador en Brasil, en Uruguay, en España, en Estados Unidos, donde sea, y ese embajador lleva las credenciales que son las condiciones que el país de origen le da a esa persona que lo representa. Bueno, Jesús cuando vino también presentó sus credenciales para establecer este reino que venía de parte de Dios, y Él quería establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a leer hoy. Dice, está en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Dice, al ver las multitudes, versículo 1, Jesús subió al monte y se sentó. Los discípulos se le acercaron y Él comenzó a enseñarles diciendo, ¿qué les enseñó? Fíjense. Dice acá, en otras versiones traduce bienaventurados, son las bienaventuranzas, pero acá traducen una palabra más sencilla, dice dichosos. Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece. O sea que para pertenecer al reino de Dios, primero hay que reconocer la necesidad espiritual de uno. Porque si una persona no reconoce su necesidad de Dios, más vale que no va nunca a entrar al reino de Jesucristo. Entonces, felices al máximo, quiere decir dichosos, los que reconocen su necesidad espiritual. En la otra versión dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y por ahí la gente traducen o enseñan bienaventurados los pobres y entonces cortan ahí, pero no, los pobres en espíritu, o sea que puede ser una persona que
socialmente tenga una muy buena posición económica, pero espiritualmente es pobre. Y la persona que es pobre espiritualmente va a reconocer que necesita de Dios. Y la persona que reconoce que necesita de Dios es feliz al máximo, porque lo va a encontrar. Y acá dice, porque el reino de Dios le pertenece. O sea que para pertenecer al reino de Dios, primero la persona tiene que reconocer su necesidad de Dios. Eso lo enseñó Jesús en estas credenciales que Él nos presentó de parte de Dios cuando Él vino a la tierra. Primero, la persona tiene que reconocer su necesidad espiritual. Segundo, dice, dichosos los que están tristes, pues Dios les dará consuelo. Cuando una persona se da cuenta o reconoce su necesidad espiritual, entonces tiene que estar triste. ¿Por qué? Porque necesita de Dios en su vida y no sabe cómo encontrarlo y está triste, está amargado. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Entonces Jesús dice que cuando la persona reconoce su necesidad espiritual y está triste por esa causa, entonces, ¿qué dice? Pues Dios les dará consuelo. Y qué hermoso que es tener consuelo de parte de Dios. Aquellos que no han encontrado a Dios todavía, búsquenlo. De alguna manera lo van a encontrar. Y cuando lo encuentren, van a recibir la alegría de pertenecer, de ser consolados por Él. Y ojalá que todos los que me están escuchando puedan tener esa alegría en su vida. Después dice Jesús, dichosos o bienaventurados los de corazón humilde, pues recibirán la tierra que Dios les ha prometido. Y una persona, para poder encontrar a Dios, tiene que ser humilde. Ningún humiento va a conocer de Dios, ningún arrogante, ningún soberbio, porque Dios rechaza a los arrogantes, los soberbios, los vanagloriosos, eso Dios los rechaza. Entonces, la persona está triste porque reconoce su necesidad de Dios. Y entonces la persona tiene que ser demasiado grande, tiene que tener la humildad para poder humillarse delante del Señor. Y dice, dichosos los de corazón humilde, pues recibirán la tierra que Dios les ha prometido. Van a ser herederos juntamente con Jesús de todas las cosas que Dios ha prometido a los suyos. Y son muchas las promesas que Dios ha dado para aquellos que le pertenecen. Y eso lo van a recibir, esas promesas, solamente aquellos que son humildes, que reconocen la necesidad de Dios, que están tristes por esa situación y son personas humildes. Y hay muy poca gente. Y humilde no quiere decir que sea pobre, porque a veces nosotros decimos los humildes refiriéndonos a los pobres. Humilde es una persona que es humilde. Puede ser rica o puede ser pobre. Hay muchos pobres que son soberbios, que son paupérrimos, pero son soberbios. Y Dios a eso no los quiere. Dios quiere las personas humildes. Porque aquellos que reconocen su necesidad y son humildes, ¿qué dice de los humildes? Pues recibirán la tierra que Dios les ha prometido. Van a recibir todas las promesas de Dios en su vida. Después dice, dichosos los que tienen compasión de otros. Más vale que una persona que reconoce su necesidad de Dios, que está triste por esa situación, que es una persona humilde, va a poder ponerse a la par del otro que tiene necesidad, que tiene compasión del otro. Más vale que va a tener compasión. En una oportunidad de Jesús dice, mirando las multitudes, tuvo compasión de ellas porque andaban como ovejas que no tienen pastor, andaban sin dirección en la vida. Y Él tuvo compasión, por eso Él que estuvo dispuesto a dar su vida por esa clase de personas. Y dice acá, dichosos los que tienen compasión de otros, pues Dios tendrá compasión de ellos. Y es lindo poder recibir la compasión de Dios en nuestra vida. Jesús enseñó, dichosos los de corazón limpio, pues ellos
verán a Dios. Y uno lo lee así, esto así por arriba, y mucho no pesca la onda. Pero ¿qué es corazón limpio? Es aquel que no tiene doble intención, que no vende una imagen que no es. Es como la leche, yo me acuerdo cuando era chico que la leche la vendía el lechero por las calles, pero había un lechero donde yo vivía, ¿qué hacía? A la leche la bautizaba, decía, le ponía agua de cal para poder disfrazar y aumentaba la cantidad. Esa era leche que no era limpia, no era pura, estaba contaminada con otra cosa. Y el lechero hacía eso para aumentar su ganancia. Bueno, y acá dice, dichosos los de corazón limpio, que no tienen mezcla, que no tienen otra cosa agregada, que son transparentes, que reconocen su necesidad espiritual, que están tristes por esa situación, que son humildes, que son compasivos y que tienen un corazón sincero, un corazón limpio, que son lo que son y no tratan de aparentar. Ojalá que todos los que me están escuchando tengan estas características. Una persona humilde, que no es humienta, que no es agrandada, que no es soberbia, que tiene un corazón limpio, transparente, que a uno le da ganas de estar conversando con esa persona, que por más que tenga una posición económica elevada, o como sea, o que sea un intelectual, que no sea grande, que sea una persona respetuosa, una persona humilde, que pueda comprender la situación de los otros, que tenga un corazón limpio. ¿Por qué? La promesa de aquellos que tienen corazón limpio es puedan contemplar a Dios. Y todos aquellos que tienen corazón limpio van a poder contemplar a Dios en su grandeza, en su majestad, en su gloria. Van a poder contemplar a Jesús sentado a la derecha del Padre. Van a poder vivir en la vida agarrados de la mano de Jesús. Y Jesús, ya no más el Jesús hombre que estamos estudiando la biografía como Jesús hombre, sino al Jesús que venció la muerte y que ahora es el Cristo, el ungido de Dios, el que está sentado a la diestra del Padre, el que tiene todo poder tanto en el cielo como en la tierra. Dichosos o bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dice, dichosos los que procuran la paz, pues Dios los llamará hijos suyos. ¿Vieron que la gente, cuando hay un problema, qué hace la gente? Que es chismosa, que es soberbia, echa tierra al fuego, echa leña al fuego. O sea, cuando una persona tiene conflicto con otra y viene y le dice, ¿viste lo que hizo, lo que no dijo, que dijo de vos, que no dijo? Esas personas no van a poder llegar nunca a ser hijos de Dios, porque esas no buscan la paz. Si tenemos que hablar de alguien, es mejor hablar todas las cosas positivas, y si tiene algo negativo, mejor no hablarla, mejor no recomendar. Esas personas muy difícilmente entrarán, a no ser que se arrepientan de todo corazón de haber vivido una vida rencillosa y que le pidan a Dios que le perdone, y entonces van a alcanzar misericordia y Dios los va a poder hacer sus hijos y los va a ir cambiando a la imagen de Jesucristo. Bueno, espero que Dios los bendiga y que procuremos siempre la paz en vez de la guerra, en vez de la discordia. Que Dios los bendiga, los proteja, los fortalezca y que vivan todos los días de su vida agarrados de la mano de Jesús.